Buenas tardes o buenos días, depende de donde estés probando, uno, dos. En directo, creo que ya estamos en directo. Y bueno, pues una semana más, un directo más del que tenía también muchísimas ganas. Sobre todo porque ahí traigo a una invitada que me encanta lo que hace, sobre todo, y cómo lo hacía, aparte de que creo que es una labor extraordinaria. Hoy vamos a hablar de educación, pero de educación desde el origen, desde donde se debería de empezar, desde los niños, para que después pues nos convirtamos en adultos sanos, saludables, coherentes, competentes, con buena autoestima, buena educación. Y bueno, pues vayamos por la vida de una manera muchísimo más responsable, independiente, proactiva y libre. Así que nada, creo que Raquel ya está por aquí para conectarse. Voy a ver si pues le damos paso y vamos a... Muy buenas, Carlos, muy buenas, Guille, claro que sí. Vamos a darle paso muy pronto, ahora cuando pues ella decida unirse y comenzamos a hacerle unas preguntas en las que, bueno, pues todos los o no tengáis hijos o estéis pensando en tenerlos alguna vez, bueno, de hecho, ya fuisteis hijos alguna vez, así que pues nada, empezamos con Raquel cuando se conecte. Hola Hola, Raquel, ¿qué tal? Gabriel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Espectacular. Buenas Bueno, tardes. ¿Cómo genial, estás? esperando con muchas ganas este directo, ¿no? Para charlar contigo sobre un tema que ha comentado súper interesante, que me encanta. Todo aquel que trabaje con niños, chapó, y creo que es una labor extraordinaria lo que hacéis. Y nada, Raquel, pues me encantará charlar contigo hoy, hacerte algunas preguntitas, pero por supuesto lo primero que quiero, y que yo pues te he presentado de alguna manera, pero me encantaría que te presentases tú, ¿no? De dónde eres, qué es lo que haces, quién eres, etcétera, etcétera. Así que adelante. Perfecto, Gabriel. Lo primero, yo también estoy deseando compartir estos ratos contigo, esta conversación, esta charlada, este diálogo, ¿no? Alrededor de un tema tan importante como es pues, la educación y el acompañamiento a esas almitas que tengamos en nuestro entorno. Discúlpame porque llevo la garganta así un poco, pero me estoy preparada con el agua aquí al lado. Y te agradezco además mucho la invitación, pues eso, para poder compartir este tiempo contigo. Para presentarme, a ver, bueno, además de mi nombre, ¿no? De Raquel Cabello Jimeno, que es así como estoy en todos los sitios. A ver, te podría decir, bueno, yo soy de Zaragoza, vivo en un pueblecito cerca de Zaragoza actualmente, tengo 44 años, soy madre, tengo dos hijos, tengo una hija de 21 años y un hijo de 9 años. Y si hablamos, bueno, pues a nivel a nivel personal, bueno, a nivel profesional, primero, por ejemplo, soy licenciada en marketing, publicidad y relaciones públicas y soy mentora de empoderamiento infanto-juvenil, además de autora de, bueno, de estos libros Exacto, que son como exacto. mis trillizos, la saga Tú creas tu vida. Yo siempre digo que tengo familia numerosa, ¿no? Yo tengo mis dos hijos biológicos, pero luego llegaron estos trillizos a última hora y bueno. Y a nivel personal, pues soy, bueno, pues soy una eterna estudiante, ¿no? De la vida, en pleno crecimiento constante. Me encanta, soy una enamorada y apasionada del aprendizaje. Primero, a mí me encanta aprender, la verdad que siempre me ha encantado aprender. Y también me encanta enseñar y trasladar y transmitir todo lo que primero yo he experimentado en mi propia vida, ¿no? Y bueno, pues es que dentro de los diferentes roles que cada uno tenemos, pues te lo podría lanzar como esto, ¿no? Que te acabo de Muy bien, compartir. muy bien. Joder, súper interesante. Oye, ¿de qué pueblo de Zaragoza eres? Se llama Aguayón, está Ok, cerquita de vale, Cayetano, es vale. muy, No, no muy lo conozco. bonito. O sea, de hecho, parte de mi familia es de Zaragoza, ¿no? Pero sí, yo estoy en Navarra ahora mismo. ¿Sí? Bueno, te Sí, sonará sí, más ese sí, ese sí. Cayetana, Gabriel, Aunque, supongo. aunque no es tanto, ¿eh? Claro, Correcto. pues está a 4 kilómetros.
está a 4 kilómetros de Caína. Pues por supuesto estás invitadísimo, Gabriel. O sea, Totalmente. la próxima vez que vengas por aquí, ya sabes, Será y un así nos conocemos placer. también personalmente. Oye, Raquel, ¿y qué te llevó a hacer lo que haces hoy? Es decir, porque lo has hecho toda la vida, me imagino Wow, que no. O sea, exactamente. ¿Dónde fue el clic y por qué haces para lo que nada. haces hoy? Fíjate que, de hecho, no sé, hace 4 años me llegas a decir, alguien me llega a decir que iba a estar un día como hoy hablando contigo, hablando de crecimiento personal infanto-juvenil, como autora de estos libros, como mentora del empoderamiento infantil, y habría, de verdad que habría dicho, ¿pero qué me estás contando? O sea, no me podría ni imaginar. ¿Por qué? Porque en ese momento no tenía el nivel de conciencia que tengo actualmente y que precisamente es el que me llevó, bueno, pues a un despertar espiritual, a una transformación personal, a unos niveles espectaculares que me llevaron precisamente a esa indignación en un primer momento de decir, pero bueno, ¿cómo es posible? Mediante un gran proceso de trabajo interior, a través del autoconocimiento, del desarrollo personal y de todo lo relacionado, ¿no? Y de incluso principios universales. Me llevó a una indignación de decir, pero bueno, ¿en qué mundo he vivido, no? Es decir, pero como esto yo no lo he sabido antes, pero claro, miras alrededor y dices, bueno, es que ni yo, ni la mayor parte de la gente que tengo en mi entorno conoce todo esto, ¿no? ¿Y qué es todo esto? Pues si es que no es más que mirar dentro de ti, ¿no? Y hacer ese trabajo, ese desarrollo y ese crecimiento personal. Entonces, dentro de todo ese proceso y dentro de... Es un maravilloso proceso también, que también es doloroso, porque llegas como una parte de dolor, ¿no? Yo, por ejemplo, pasé mi desierto particular de decir, bueno, vale, ya llegó el punto de decir, bueno, está claro que yo no soy una persona normal y corriente como había creído durante 40 años prácticamente. Una persona normal y corriente, cualquiera con baja autoestima, viviendo, buscando la aprobación de los demás, las expectativas que yo creía que los demás tenían en mí y que yo se suponía que tenía que cumplir, haciendo lo que estaba etiquetado como lo correcto. ¿Por qué? Porque yo siempre había sido así, no había crecido, me había identificado con esa etiqueta de niña buena, que siempre sonriente y siempre disponible para la gente, sin llegar jamás a atender mis propias necesidades, ¿no? Entonces, ese desarrollo, precisamente ese trabajo, pues vale, llega un momento que digo, wow, pero que no, que va, que va. Que yo, igual que todo el mundo, hemos venido aquí con un para qué, ¿no? Puede ser que yo tenga un propósito en algún sitio y lo tendré que descubrir. Pues hasta que lo descubrí, ahí pasé pues también mi desierto y decía, estaba pues eso, empoderada, estaba consciente de saber que tenía muchos recursos internos y mucho que compartir al mundo, pero no sabía ni a quién, ni a qué medio, ni con qué formato, ni de qué manera. Y bueno, pues en uno de tantos eventos presenciales, fue prepandemia, entonces tuve la suerte que pudo ser presencial, a los que asistía, de uno de mis mentores, en una meditación tuve, vamos, una visión clarísima, irrevocable, irrefutable, que mi propósito precisamente estaba enfocado en niños, en niñas y en jóvenes, en familias en general, ¿no? Pero básicamente decir, a ver, que no tengan que llegar a adultos, como decías tú antes, ¿no? Y como esa cita de gran Frederick Douglass, que es más fácil criar niños fuertes que reparar adultos rotos. Es que es la clave, ¿no? Es que es la clave. Entonces yo dije, a ver, se juntó con mi propia indignación, que me había pasado a mí misma, ¿no? Es decir, he vivido 40 años en la más absoluta ignorancia, pero bueno, por supuesto, todo es perfecto. Y tuvo que ser así para que pudiese tener esa fuerza de decir, vale, pues ahora yo esto es lo que yo quiero transmitir y compartir y hacer que integren desde edades tempranas, ¿no? Que es cuando están, además, en pleno crecimiento y en pleno desarrollo. Potentísimo lo que estás diciendo. Me ha flipado la frase esa. Creo que resume pues, perfectamente lo que vamos a hablar hoy y lo que comentaba al principio, ¿no? Es siempre, bueno, valga la redundancia, vital empezar por el principio, por el origen, por los niños, ¿no? Creo que la riqueza de un país se mide en el nivel de riqueza de su educación. También es una frase también que escuché por ahí. Total. Y es fundamental, por eso la labor es extraordinaria.
sobre todo desde las escuelas, donde más se debería hacer también hincapié. Y referente a esto, desde la experiencia que tienes, ¿cuál dirías que son las asignaturas, por llamarlo de alguna manera, sí o sí, que deberían tener las escuelas hoy, incluir las escuelas hoy, que pues todavía al parecer no las están incluyendo? Al menos es lo que veo todavía, ¿no? Y me sigue sorprendiendo. Antes de contestarte, te voy a hacer un pequeño matiz, Gabriel. De esta cita que dices que te ha gustado, de hecho, a mí me impactó también mucho desde el primer momento que la escuché. Y, de hecho, la primera de las páginas de mi libro comienza con esa cita, que dice, la vuelvo a repetir, es más fácil criar niños fuertes que reparar adultos rotos, ¿no? A mí me gusta siempre poner como, añadir unos matices, no es que sea más fácil, es que además, solo más fácil, sino que además me parece más respetuoso para todas las partes, más ventajoso, más óptimo. Entonces, todos esos matices son como para enfatizar, ¿no? Es decir, es que la clave está ahí, como tú dices, en la infancia, ¿no? En la educación. Y entonces, ahora, contestando a tus preguntas, pues sí, a la educación efectivamente le faltan muchas asignaturas, muchas competencias que abordar y que van más allá de lo estrictamente académico, ¿no? No solamente a nivel intelectual, sino, bueno, si pudiéramos recoger todas, yo te diría unas cuantas. Las de que sí o sí sería inteligencia emocional, imprescindible. O sea, hay por ahí también una cita que dice de qué les sirve a nuestros niños, ¿no? O niñas, saber ubicar en el mapa un país o saber dónde está Marte o Júpiter y que no sepa qué hacer con su tristeza, por ejemplo, o no sepa cómo transitar Bueno, su ya no solo prolongado su vida, transitar, ¿no? sino incluso Eso no identificar. es identificar, sí, la primera parte ya de poder identificar, efectivamente. Sí que es cierto que cada vez más, afortunadamente, hay más maestros, maestras conscientes de la importancia de incluir esto. Entonces sí que lo van trabajando el tema de emociones y demás, pero primero, dependemos que sea, pues eso, que es algo particular e individual de cada maestro o maestra. Y además que muchas veces quieren poder integrar todo eso, pero en definitiva los currículos, los tiempos y todo lo que tienen que abarcar no les permite luego desarrollar todo lo que quieren, ¿no? Entonces, inteligencia emocional, imprescindible. Desarrollo personal, imprescindible, porque más allá de las emociones está también cómo manejamos nuestros pensamientos, a qué parte de pensamientos les damos más importancia, a cuáles no. Y al final es que eso es fundamental, porque es nuestra voz interior, la de ellos también. Y al final su comportamiento es según la película que se estén contando, según lo que estén interpretando de cualquier situación, de cualquier anécdota que haya ocurrido en el recreo, en clase, con un compañero, o que traiga de su propia casa, ¿no? Entonces, según lo que esté interpretando de eso, claro, se va a sentir de una manera o de otra y al final su comportamiento se va a ver reflejado, evidentemente, ¿no? Pero bueno, también añadiría, por poder, a mí si me das a elegir, yo aquí voy a añadir cosas, voy a añadir asignaturas, ¿eh? Yo añadiría también inteligencia Total, financiera, me total. parece también fundamental. No nos enseñan y luego no tenemos relaciones saludables Total. tampoco con el dinero, ¿no? Al final son relaciones saludables, empezamos con uno mismo, ¿no? Con la inteligencia emocional y el desarrollo personal, con el entorno y luego también, pues eso, en curso con el dinero. Y también añadiría primeros auxilios, que a mí me parece también una asignatura imprescindible que sepamos salvar nuestra propia vida y también la de los demás, ¿no? Y saber actuar en situaciones complejas. Entonces, fíjate, a mí me has puesto esto, pues yo me he tirado de No, no, lleno, de yo hecho añadiría estoy todo de esto. acuerdo contigo y más que podríamos añadir, ¿no? Como la comunicación, ¿no? Vital, como el hablar en Total, público, por total. ejemplo, también, ¿no? Creo Efectivamente, que, eso es. creo que al final, pues todos, de alguna u otra manera, añadiríamos la que luego más tarde nos ha hecho falta aprender para nuestra vida. Entonces, Claro. Total, total. Es verdad, es así. Lo comparto contigo. pero sí que es verdad que las que has dicho son muy comunes y bueno, hay cosas que también después se trasladan a las familias. Es decir, lo que nosotros no hemos recibido como educación,
es posible que luego en casa no nos demos cuenta de que falta o de que la persona, o sea, de que ese niño o ese hijo o hija carece, ¿no? Mira, dice aquí JBB en Amar, dejar ser a los niños, dejar ser a los niños ser lo que son en su esencia. Bueno, dejarlos ser lo que son en su esencia. De eso incluso íbamos a hablar hoy, tenía una preguntita muy picante para esto, pero me ha traído Adelante. ella y que ya te lo voy a preguntar, sobre todo desde, ya te he preguntado por el tema de las escuelas, de la educación. ¿Cuál es el mayor problema o carencia que te encuentras en las familias y en las que se debería hacer más hincapié a día de hoy? A ver, lo que más hincapié pienso que hay que hacer a nivel familiar, a nivel de padres, madres o personas que están acompañando, ¿no? Es precisamente, y va a dar redundancia con la palabra acompañar, diferenciar, a mí me gusta incluso más que educar la palabra acompañar, ¿no? Entonces, diferenciar entre intervenir e influir hasta tal punto que queramos manejar y hacer que nuestros hijos sean quien queremos que sean, que hagan lo que queremos que hagan, pero porque estamos ya proyectando, como tú decías, nuestras propias carencias o nuestros propios programas, ¿no? Que venimos ya desde nuestra infancia, y precisamente acompañar, es decir, dejarles espacio para que ellos mismos vayan descubriendo quién, como decía, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, vayan descubriendo quién son en esencia. Pero es que quién son no es ni cómo se comportan, ni lo que vemos que a nivel de emociones, qué comportamientos tienen, no son eso. Y entonces pienso que hay que hacer mucho hincapié en diferenciar lo que son comportamientos de lo que son formas de ser, ¿no? y de estar. Y permitir que cada uno se desarrolle, siempre, por supuesto, acompañándoles. En esa labor de acompañamiento, de guías. Pero lo mismo que la escucha, me parece fundamental, es una parte muy importante de ese acompañamiento, la escucha. Pero una escucha activa, una escucha en la que realmente sean lo único que tengamos en ese momento delante nuestro cuando hablemos con nuestros hijos, que sea el centro de nuestro mundo, lo que nos esté contando, sin Ese, juicios. ese Esto a veces apunte, es muy difícil, ¿eh? Soy ese madre, apunte. como te he dicho, y eso a veces es muy difícil, que según lo que te estén contando, tu rostro está deseando, bueno, o se está escandalizando, o estás alucinando con lo que te está contando, o te estás enfadando, o estás emitiendo un juicio. Entonces, tu rostro está ahí en un montón como de expresiones, ¿no? Y tienes que contenerte porque se está abriendo tu hijo o tu hija y te está contando lo que sea, sus intereses, sus preocupaciones, sus miedos, sus sueños, lo que sea. O algo que a lo mejor nos parece a nosotros algo muy nimio, muy pequeñito de su día a día, pero es muy importante para él, según qué edad tenga, que se haya pinchado el globo que lleva días en su habitación, pues para nosotros no tiene importancia. Pero para él sí, o para ella sí, según la edad que tenga. Entonces, el tener conciencia de todo esto, de saber acompañarles, de saber escucharles, acompañarles también ayudándoles a que tengan criterio propio. Yo creo que una de las cuestiones principales de hoy en día es muy importante que aprendan a tener criterio propio, a pensar fuera de la caja. Yo a eso le doy mucha importancia, porque hoy en día, conforme van creciendo, por ejemplo, en redes sociales, cuando empiezan a emplear redes sociales, se crean como unas expectativas muy altas porque piensan que lo que se refleja en esas redes sociales es real 100% y que a lo mejor esos influencers viven siempre con esa sonrisa en la cara, con ese buen aspecto, con esa buena actitud, absolutamente las 24 horas de todos los días. Y eso no es real, no es real. Y fíjate que te lo digo y soy mentora de empoderamiento. Y muchas veces se cae en el error de creer que ese empoderamiento significa estar todo el día con la energía a tope, a 100% y con la sonrisa Claro. en la cara. Y eso no es real, eso no es. Claro, pero ni es eso, ni es el pretender no llores, no te enfades, no, ninguno de los dos extremos es real. Entonces, no todos los días, igual que nosotros, los niños no van a estar al 100%, pero lo que tienen y pueden aprender es que incluso los días que no estamos al 100%,
podemos dar el 100% de cómo Vale. estamos en ese momento. Que no sea el mismo que cuando estamos aquí arriba, este 100% sea más. Pero dentro de las circunstancias del estado emocional en el que te encuentres cada día, puedes dar el 100%. Entonces, eso, unido a saber identificar los recursos internos que tienen, en lugar de insuflarles, dijéramos, miedo y limitación, es insuflarles creer en ellos mismos, ¿no? Entonces, mucho hincapié también a nivel de familias, que me parece fundamental, y aquí te voy a hablar de otra cita que me parece muy bonita y muy inspiradora, que detrás de cada niño, de cada niña, que cree en sí mismo o en sí misma, hay un adulto, con padre, madre, quien sea, como acompañante, que antes creyó en él o en ella. Y es que es así, porque ellos se miran en el reflejo que ven de qué imagen tenemos de ellos. Y es como se están formando su autoconcepto, ¿no? Su autoimagen. Y al final la autoestima va a venir de ahí. Entonces, claro, es fundamental que creamos en ellos, hay que creer en ellos. Y eso implica no sobreprotegerles, que es una de las grandes problemáticas que creo que hay actualmente a nivel en el acompañamiento, ¿no?, de los niños, la sobreprotección. Entonces, claro, sobreprotegiéndoles, lo que estamos haciendo es precisamente estar formando personas que cuando lleguen adultas van a ser altamente inseguras. Porque si siempre les han estado haciendo las cosas por adelantado, no se les ha dejado el espacio para que hagan lo que son capaces de hacer, sino que el padre, la madre, quien sea, ha llegado y lo ha hecho, ¿no?, por él o por ella. Claro, inconscientemente el aprendizaje, la creencia que tiene es que no soy capaz, porque si siempre me lo hacen, no ha podido comprobar por sí mismo Claro. hasta dónde puede llegar. De hecho, según lo que comentas, me viene la duda a la cabeza de, obviamente no podemos educar o acompañar a niños de 6 años que a niños de 15, ¿no? Entonces, ahí va pues mi pregunta, de qué manera tú abordas esto con las familias, ya que pues hay niños que ya están con el teléfono móvil y hay niños que pues simplemente están jugando con sus muñecos, muñecas, con sus cositas de bebé también, ¿no? Entonces, claro, a partir de qué edad empiezas como a intervenir en las familias, ¿no? Y a qué tipo, o sea, y a qué edad también como que ya dejas a esas familias o a ese hijo o hija volar libre, ¿no? No sé si he planteado la pregunta correctamente, ¿vale? Pero creo que así me has entendido con esto. Sí. Sí, te he entendido. A ver, la edad es algo como que siempre surge, ¿no? Incluso cuando me preguntan, por ejemplo, la edad recomendada de la saga, de los libros, es una pregunta que siempre surge. La edad es algo tan relativo que hay que cogerlo con muchas pinzas, porque por supuesto depende del proceso de cada persona, ¿no?, en concreto. Las necesidades, por supuesto, no son las mismas, aunque en el fondo, si hurgamos y hurgamos, la necesidad de sentirse querido, la necesidad de sentirse atendido, la necesidad de sentirse importante, hasta la edad bastante adulta, es que hasta nosotros como adultos las tenemos todavía ahí latentes, ¿no? Son como necesidades básicas. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora del día a día no es la misma rutina, no son los mismos hábitos, no es la misma cotidianidad en unas edades que en otras. Ahora, el proceso de acompañamiento, de tener la conciencia, ¿no?, pues eso, de estar presente en cada momento, con la información, con los recursos que puedes aplicar en cada momento, al final, en definitiva, es la misma. Lo que adaptas es la metodología. Con unos los vas a hacer más jugando que con otros, ¿no? Aunque, claro, aunque realmente luego hay tipo de juegos o de dinámicas que hay que adaptar muy poquito. Solamente, bueno, pues que a lo mejor a los pequeños puedes hacer una ficha, no sé, de pintar y de dibujar algo, y con los que son más mayores ya puedes incluso intervenir con tecnología, ¿no? Pero luego hay siempre un punto en común. Fíjate ahora que lo de la tecnología. Dentro de los libros, por ejemplo, hay códigos QR, ¿no? Además de las páginas escritas, bueno, pues yo introduje una serie de códigos QR que llevan material complementario. Bueno, hay cortos animados, hay imprimibles, manualidades, lo que sea. Pero hablando de tecnología,
claro, todos somos conscientes de lo que les llama la atención y lo que les gusta, toda la tecnología, los móviles, las tablets, iPads y demás, ¿no? A los niños, incluso desde edades pequeñas, porque les hemos acostumbrado a ellos. Porque cuando estábamos por ahí, a lo mejor están hablando un poquito de más, no sé qué, o queremos hablar con esta, pues muchas veces se caen, toma el móvil, desde muy pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, les llama la atención, les gusta, evidentemente. Bueno, pues aquí, por ejemplo, hay una serie de códigos QR que donde les lleva son unas actividades de realidad aumentada que he creado, pero en las que siguen aprendiendo y profundizando sobre los conceptos, valores, demás, dinámicas que están aprendiendo en la sala. Algo como las afirmaciones, como la voz interior que tienes, como el enfoque hacia lo positivo o hacia lo negativo, como la iniciativa o la perseverancia, es decir, según lo que vayan aprendiendo, ¿no? En cada punto o a nivel de emociones. Entonces, y fíjate que aquí estamos hablando tengo lectores que son muy pequeños, pero con la ayuda de los padres, con un dispositivo móvil, Fantástico. entran en esa dinámica, en esa actividad, ¿no? Claro, pero hay un punto en común al final que puedes llegar a tocar a unos y a otros. Y bueno, ¿a qué edad máxima? Pues es que incluso se podrían llegar a juntar las edades máximas de los hijos conforme van creciendo y ya pueden llegar a ser padres, ¿no? Porque a las edades máximas ocurre lo mismo. Tengo hasta personas adultas también que, aunque yo estoy más especializada en infanto juvenil, tengo personas con las que trabajo y son personas adultas. Y son también personas adultas las que están experimentando y viviendo todos estos libros, sabiendo conscientemente que son dirigidos al público infanto-juvenil. Y les está impactando tremendamente. ¿Pero por qué? Porque es que no nos lo han enseñado. Entonces, como no nos han enseñado ni autoconocimiento, ni cómo transitar y hacer todo el proceso con nuestras emociones, ni cómo implementar en tu vida hábitos de éxito, ni de qué manera enfocarte en lo positivo y cómo jugar con la mente y las leyes universales, como no nos lo han enseñado, pues luego, aunque sea una persona adulta, coge esto, empieza a leer, porque además es muy práctico, hay muchas dinámicas y demás, empieza a hacer incluso experimentos, ejercicios que vienen y le empieza a explotar la cabeza. Y tengo muchos testimonios de personas muy mayores, pero te hablo, aquel señor me impactó, de más de 80 años, que quiso compartir conmigo cómo le había llegado a impactar, por ejemplo, una actividad que hay dentro del libro que es hablarse delante del espejo. Entonces es una actividad en la que se ponen los auriculares, ¿no? Yo con un audio, hacen una actividad guiada, yo les voy guiando, y es un buen rato frente al espejo y haciendo una serie de pasos, ¿no? Y hablándose. ¿Cómo le había llegado a impactar sobre toda esa actividad? Y contactó conmigo para hacérmelo saber. Claro, eso es espectacular. Entonces, claro, no hay edad, es que no hay edad. Como no nos lo han enseñado, tenemos la posibilidad, primero, de aplicarlo a nosotros, pero también como de ofrecérselo, ¿no? A que ahora ya desde niños y desde edades tempranas puedan empaparse de todo esto. Entonces, claro, que con pocos años puedan hacer actividades de este tipo y lleguen a conectar con su verdadera esencia y demás, y no tengan que esperar a 80 y tantos años como este señor, Total, eso es brutal. Esos niños van a tener una relación consigo mismo total. totalmente Porque ya diferente. desde edades tempranas vas descubriendo también tu talento, vas descubriendo también esas cualidades que te hacen diferente, especial, ¿no? Y que puedes después ir adaptando Claro. hacia, vamos a llevarlo ya, esos estudios, esa carrera profesional, ese trabajo, ese, bueno, camino que uno quiere, ¿no? Y que sobre todo le late, ¿no? Llegaba aquí una reflexión que hace Namar, ¿no? Recuerdo un año en clase que dibujo, mi hijo no quiso copiar un dibujo de Picasso y ahí se corta, al regalarle, aunque entiendo que será al regañarle al profe, mi hijo contestó, ¿quién te dice a ti que yo no soy Alexis? Los llaman niños rebeldes, ¿no? Lo que esto ocurre mucho, rebeldes, Sí, inadaptados, irresponsables, ¿no? claro. Y lo que tienen precisamente es criterio propio. Y segundo, tienen la claridad de identificar que lo que les hace diferentes, en este caso, por ejemplo, el no replicar a las masas, precisamente es algo ventajoso, es algo positivo. Entonces, esto yo recalco mucho porque, sobre todo cuando más se acercan ¿Mm? a la adolescencia, claro, tienen como más latente esa necesidad de pertenecer a un grupo, ¿no? Y de sentirse
reconocido y parte de un grupo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que intentan parecerse pues, externamente, en la manera de hablar, de comportarse, al resto de personas, ¿no? Al resto del grupo. ¿Qué es lo que ocurre también? Que aquellos matices que les hacen diferentes, tanto en conducta como físicamente, empiezan a creer que son negativos. Claro, y es justo lo contrario, ¿no? Ahí es donde tienen el poder de diferenciarse, de ser auténticos, de ser verdaderos en su esencia, ¿no? Como comentaban también antes en los comentarios. Ahí es donde... Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que este niño, Sí, me parece que decía hijo, ¿no? Sí, tu hijo. Vale, claro, tu hijo, por ejemplo, en ese caso, si tiene un buen trabajo interno, tiene una buena y una saludable autoestima y tiene ese acompañamiento desde casa, va a poder transitar esta experiencia mucho mejor que cualquier niño que le diga esto correcto. y le puede causar mucho impacto. Le puede causar un impacto de tal manera que luego eso no se transita bien y luego todos sabemos, yo estoy segura que en estos niveles, incluso los que nos estén viendo, ¿no? Han hecho ya ese trabajo, si nos están viendo, porque ya tienen un despertar ya determinado, ¿no? Y un trabajo interno también. Entonces, ¿qué cantidad de creencias hemos llegado a identificar a nuestra edad adulta que nos vienen de nuestra infancia, de hechos pequeñitos que parecen sin importancia y nos han limitado una Total, barbaridad? total. Fíjate que yo te cuento algo. Todavía tengo yo como miedo o animadversión al boli rojo. O sea, fija que ¿Sí? cuando, ¿Y qué cuando lo experiencia cojo, tuviste? bueno, a lo mejor a ti también te ha tocado, ¿no? Que siempre cogían el boli rojo para corregirte, para tacharte, Palo, para las palo, faltas de ortografía, palo. para lo que sea, ¿no? Y es como se te ha quedado tan impregnado ahí dentro que yo ahora cojo el boli rojo y digo, a ver, pues queda bonito, pero es como si me viniesen esas imágenes de decir, no voy a corregir, o sea, voy a subrayar, pero no voy a corregir. Parece como que vas a Sí, corregir, a cachar, sí. y siento eso de verdad a ver, obviamente pues no es grave hoy en día, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ya nos vamos a temas muchísimo más importantes como los que comentabas antes, tema de la autoestima, tema de las emociones, eh, tema de la comunicación, etcétera, wow, ahí ya empiezan realmente los bloqueos, ¿no? Los problemas, que es donde ya entras tú a acompañar, a asesorar, ¿no? A poder y a hacer un trabajo que, pues, en las escuelas y en las familias no se está haciendo, por lo que hemos mamado, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, Claro. luego otra pregunta me viene también de, pues esto no ha sido siempre así, es decir, ¿qué diferencias ves hoy entre, por ejemplo, la educación que has recibido tú y la que hoy se está recibiendo? Es decir, entre los dos tipos de familias, ¿no? Hablando de épocas diferentes, ¿qué hoy se está haciendo diferente y bien? Porque, oye, también hay que decir qué se está haciendo bien, que se ha mejorado y que todavía nos quedan cosas por aprender y mejorar. En lo que ahora se está haciendo bien hemos mejorado muchísimo. Solamente pensando en la terminología como disciplina positiva, inteligencia emocional, crianza respetuosa, por ejemplo. Todo eso es algo que hemos avanzado muchísimo en conciencia de saber cómo hacer esa labor de acompañamiento, de querer hacerlo bien, de querer aprender, de investigar y poder aplicar en nuestro día a día cómo hacerlo de la mejor manera, ¿no? O sea, darnos cuenta que nadie nos ha enseñado, pero jolín, que existe la posibilidad de aprender. Entonces, ahí yo creo que hemos mejorado mucho. En comunicación no violenta también se ha mejorado mucho. Entonces, esto, ¿por qué se ha mejorado? O sea, en relación a que antes, como te comentaba hace un momento, era mucho de intervenir, ¿no? De decir en las familias, los padres a los hijos, esto es así porque lo digo yo, tú tienes que hacer esto porque es lo correcto, sin mayor explicación, sin demasiado respeto hacia los hijos, ¿no? Sino una idea muy clara de lo que se tenía que hacer. O incluso, como comentabas antes, qué carrera estudiar, incluso hoy en día, mucho, pero se va avanzando en el hecho, a ver, porque cada vez, por ejemplo, hay profesiones más nuevas que no están ni siquiera tipificadas
y que además los niños y niñas quieren, ven esas referencias y quieren dedicarse a ellas, ¿no? Entonces, antes estaba todavía mucho más más impactante, ¿no? Este tema más extremista, quiero decir, de el padre y la madre decidir qué es lo que tenían que estudiar los hijos, ¿no? Entonces yo pienso que Todavía sigue pasando hemos eso, ganado ¿eh? mucho en Wow. esa, mucho, mucho, menos, por todas estas corrientes que te digo, o sea, todo a nivel de cada vez hay más personas conscientes de esto y que aprenden y que quieren educar a sus hijos de una manera consciente, positiva, mediante la comunicación no violenta, vale, pero Sí. aún queda mucho, porque, a ver, lo típico de a ver qué estudias, esto no, que no tiene salidas, es que hay una charla de estas de BBVA que el maestro decía, esto de las salidas, ¿pero qué sois? ¿Autopistas? Para saber que tenéis que tener salidas o no, no sois Que personas, ¿no? luego, Eso le decía a las paradójicamente, estudiantes, ¿no? De muchas son bachillerato. callejones sin salida. Total. A ver, si no es en lo que esa persona, ¿no? Se identifica, si no es lo que realmente resuena con él, pues ¿cómo va a ser bueno? Pues, a ver, pues es que ya no es que tenga más posibilidades laborales o no, es que ¿cómo va a ser su vida, ¿no? La relación consigo mismo o consigo misma. Entonces, ahora pues cabe la posibilidad de poder identificar cuáles son los talentos, qué talentos tienen, que hay una serie de barómetros. Aquí, por ejemplo, también en la saga hay un ejercicio en concreto que está basado en un test para identificar con 5 preguntas por dónde pueden ir los tiros, ¿no? ¿Cuáles pueden ser tus talentos? Bueno, pues en función de si se te ha dado bien desde que eres pequeño, si se repite, si cada vez que lo haces te suele salir bien, si la gente lo reconoce en ti, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay que ser conscientes que cuando una persona no está haciendo lo que ama, lo que le apasiona, lo que ha venido a hacer y demás, es que no va a ser el mejor. Y al contrario, por una profesión muy rocambolesca que te parezca, que les pueda parecer a los padres, que no tengas salidas, bueno, es que si fuese así, entonces, ¿qué pasa con grandes profesionales, ¿no? Grandes artistas, aunque sea de las artes, del mundo del cine, del mundo de la música? ¿Qué pasaría? Nos habríamos quedado sin esas grandes estrellas, ¿no? Y si están ahí ha sido porque se les ha permitido o porque ellos han buscado la manera de poder llegar a hacerlo, ¿no? Pero entonces cuando uno está en su papel, a ver, hablo de lo de papel porque precisamente aquí es que baso todo en una metáfora, ¿no? Que nuestra vida, la de todas las personas, y así es como yo se enseño a los niños, es como una película de cine. Entonces lo que vemos en la pantalla proyectado es nuestra realidad, es nuestra vida. Ahora bien, de dónde viene es del proyector. Y si imaginamos este proyector antiguo, ¿no? Con esos rollos grandes de película, vale, pues esos rollos de donde han venido de un guión que el guionista ha escrito, ¿no? Entonces, si ahora como adultos, a mí con adultos me sirve mucho esta metáfora, si no te gusta lo que ves en tu vida, en tu realidad, lo que no haces es irte a la pantalla de cine e intentar borrar y intentar tachar lo que está en la pantalla, porque no harías nada. Todos sabemos que lo que tendríamos que hacer es ir a la sala de proyección y cambiar el rollo que hay en este, ¿no? Bueno, pues como niños lo que aprenden es que de su película, además de ser los protagonistas, también son los guionistas. Son capaces, ¿no?, de escribir qué es lo que Total. quieren ver en esa pantalla. Y también son los codirectores. Y con quién codirecciona, ¿no? Con quién codirigen su película, yo le llamo el gran director. Y ahí ya cada uno, pues sea Dios, sea energía, sea yo superior, es el gran director, ¿no? Entonces, claro, cada uno en su papel, pues de guionista, de director o de protagonista, pues ahí es encontrar todos los recursos para hacer que tengamos una vida de cine. Es que el cine nos da esos recursos, una vida de cine, con abundancia, pues de todo lo bueno, ¿no? Con muchos matices, porque por supuesto no podemos pretender que ver en la pantalla lo que queremos tal cual y cuando queremos, no funciona así la vida, pero sí que vas a determinar una vez que escribes, que tienes clara esa claridad de ideas, qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Y eso, aportar que los niños descubran que hay una vida con sentido,
¿no? Que somos protagonistas de nuestra propia película, pero que luego el mundo como tal tiene una película de la cual todos podemos ser protagonistas, ¿no? Otra cosa es que decidamos, pero todos tenemos un papel protagonista, podemos impactar en el mundo, ¿no? Realmente podemos dejar unas verdaderas huellas y impactar positivamente en el resto de personas. Cada uno desde Muy de su papel. acuerdo con lo que dices. Y además, creo que cada vez los adultos de hoy, ya no solo los niños, nos vamos dando más cuenta de que el tiempo es limitado y que pues uno poco a poco va a ir conociéndose y haciendo aquello que más le gusta, ¿no? Al menos paralelamente junto con otra cosa, ¿no? Eso ya depende de cada uno, dependiendo de su entorno, de sus circunstancias, de sus capacidades, ¿no? Pero lo importante no es empezar desde el principio. A mí hay una cuestión que de hecho, pues otra vez Benamar lo ha puesto, y es el tema de la libertad sexual, de la aceptación. Me imagino que es un tema que te saldrá, si no mucho, cada vez mucho más, ¿no? En este mundo en el que vivimos hoy, que siento que todavía queda mucho por hacer en el tema de educación sexual. ¿Y cómo vives tú, tanto con las familias como con los niños, eh, este tema de la libertad sexual y cómo lo viven, cómo se aceptan a ellos mismos? La aceptación es fundamental y además también agradezco que lo hayan apuntado ahí, ¿no? Y no solamente, porque también sería una asignatura a implementar también en los colegios, pero con un trabajo más profundo que no solamente lo que es la anatomía y el cuerpo humano, sino lo que es toda la educación sexual y aceptación. La aceptación y a uno mismo es una parte importantísima, incluso dejando fuera lo que es la acepción sexual, ¿no? Es decir, el aceptarse, el quererse, el entenderse es fundamental. Ahora, cuando añadimos la parte sexual con las familias, sigue siendo, aunque se ha avanzado mucho, sigue siendo un tabú a nivel de comunicación en las ¿Por qué casas crees que es? impresionante. ¿Por qué crees que Algo es? tan natural. Yo creo, yo creo que es por miedo, por inseguridad primero. Venimos, yo por ejemplo, en mi casa era tema tabú, no, lo siguiente. O sea, no se hablaba absolutamente nada. Y yo sé que de nuestras generaciones, la mayor parte de familias ocurría lo mismo. No se Mm, hablaba de la mm, sexualidad ni de todo lo relacionado con el mundo sexual, ¿no? Entonces yo pienso que, por una parte, lo repetimos, vamos repitiendo ese programa. Por otra parte, la desinformación hace que les genere miedo. Entonces, cuando les preguntan algo relacionado con eso, ya es que se notan, los niños lo notan en el ambiente porque se genera como una tensión, como un nerviosismo, a ver qué le cuento, a ver qué le digo, según qué edad tenga, ¿no? Entonces, yo pienso que confluye todo eso. Y luego la desinformación, porque fíjate, hablando de aceptación sexual, fíjate, también en mi propia experiencia te puedo compartir algo que, bueno, una vez más la vida es perfecta y todo pasa para algo, ¿no? Y si yo que siempre hablo, ¿no? de tener la mente abierta, una frase mía es abre tu mente y enciende tu alma, y es abrir la mente, conectar con tu verdadera esencia, que los niños, bueno, de hecho aquí, ¿no? En la saga pone literalmente, cree en ti, serás lo que quieras ser. No me podía imaginar hasta qué punto, hasta qué situación más extrema, ¿no? Podríamos llevar. Y ya te cuento una situación personal de mi familia, ¿no? Y es que hace 9 meses, más o menos, o 8 o 9 meses, descubrí que tenía un hijo trans, que tengo un niño transgénero. Durante casi 9 años pensábamos que era una niña y bueno, pues eso hace pocos meses nos manifestó que es un niño transgénero. Entonces, desde toda la apertura de mente que teníamos ya a nivel familiar y todo, es algo que como no nos lo han hecho tan palpable, tan visible, que no lo cuestionas como una opción, no lo cuestionas como una opción. Entonces, no te lo planteas, porque los comportamientos, porque una vez que lo sabes, entiendes todo y le das explicación a tantas conversaciones o a tantos comportamientos y le das explicación. Pero cuando te lo está diciendo clarísimamente ya, así verbalmente, ¿no? Lo manifiesta de esta manera ujú. tan explícita.
Pero si no, no. Entonces, fíjate hasta qué punto tenemos ese desconocimiento, esa desinformación. Entonces, cada vez más están las familias más abiertas, afortunadamente, a la orientación sexual. Apuntaban Entonces, incluso aquí los la padres, madres homosexualidad se empiezan también, la a apuntaban por plantear, aquí. Ujú. claro, entonces cada vez están sí que más abiertos a esa posibilidad. Entonces se llegan a plantear, bueno, la opción, pues quizás mi hijo, mi hija sea homosexual, ¿no? O sea bisexual, o sea cualquier tipo de orientación sexual. Pero qué raro, qué difícil es que como padres o como madres nos cuestionemos la identidad de género de nuestros hijos, por ejemplo. Es muy difícil que te lo hagas, que te lo cuestiones. O sea, fíjate si queda trabajo, ¿no? Ahí, por visibilizar, por aceptarlo como una realidad de la vida misma, ¿no? La vida diversa, que es así de diversa y de bonita, que sea así, ¿no? Pero claro, hay falta también muchísimo trabajo. Entonces, vamos avanzando mucho, vamos progresando mucho, pero hace falta mucho trabajo, hace falta mucha visibilidad, mucha conciencia, ¿no? Mucha asimilar, integrarlo en la vida, integrarlo, lo mismo que hablamos, ¿no? Que ahora puedas cuestionarte como padre, como madre. Bueno, pues ¿a qué se dedicará el día de mañana mi hijo, mi hija? Pues puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser a nivel de orientación sexual, puede ser homosexual, puede ser bisexual, puede ser heterosexual. Ujú. También la identidad Brutal. de género. Brutal, lo que cuentas es muy potente, muy Totalmente. interesante, muy necesario, es lo que te decía al principio. Creo que es una labor hoy vital, la que se debe hacer, no solo en este ámbito, ojo, pero en general, porque se me ocurre otro, que es del ámbito en el que yo he visto y he mamado durante muchos años de niño, y es el tema del deporte, ¿no? El hecho del saber perder y ganar cuando compites es algo hoy que todavía pues me sigo encontrando que falla, pero ojo, no en los niños, sino incluso en los padres, ¿no? Los Esos padres. mensajes de conciencia que se envían a través de redes o anuncios, medios de comunicación, de pues comportémonos un poco mejor en los estadios, ¿no? En los lugares donde los hijos compiten y sigue brillando por su ausencia, esa educación ahí, ¿no? No sé si también abordas este tipo de problemas ahí en las familias. Es que al final es la competición, ¿no? Y la competitividad. Gracias, Pero Benamar, eso por está muy ayudar y por relacionado aportar con las dudas, porque nos han Ah, ayudado sí, a muchos que eso nos es. escuchen también. Un Gracias. abrazo. Una... Eso es, sí. Además se agradece tanta participación y que vaya ido aportando tanto. Así que muchas gracias. Sí, que como te comentaba, que me ha tocado trabajarlo también, porque al final estamos relacionados la competitividad con la gestión de los errores, ¿no? O sea, pero volvemos a lo mismo, es proyectar, normalmente ahí se proyecta lo que los padres traen ya de atrás. A nivel de, a lo mejor les hubiese gustado a ese padre, imaginemos, o madre, tiene una frustración particular con una disciplina del deporte o lo que sea, que le hubiese gustado quizás seguir sus andaduras por ese terreno y no pudo, ¿vale? O bueno, siempre tuvo la posibilidad. Como adultos siempre tenemos la opción de cambiar de rumbo, de decidir, ¿eh? Ahí tenemos que tener también esa conciencia. Pero bueno, en su día no pudo y esa frustración le lleva a establecer unas expectativas, un nivel de exigencia en sus hijos que no es nada saludable para los hijos. Entonces, claro, les ponemos las expectativas así de altas. Además, les estamos, por otro lado, sobreprotegiendo, pues ahí lo que tienen luego es un nivel de competitividad, pero que además no es propio, no suele ser propio de los niños, sino de Total. proyecciones de los padres. Otro de muchos ejemplos Ya, que me he encontrado es que en esa competición lo que hacen los niños es porque cuando tienen buenos resultados es cuando consiguen la atención de los padres, el cariño de los padres. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar. Los padres, por supuesto que le quieren siempre, pero otra cosa es lo que los claro. niños perciben. Sí, todos queremos mucho a nuestros hijos, pero lo principal es que nuestros hijos se sientan queridos, se sientan atendidos y se sientan importantes. Y cuando no tenga esto cubierto, va a buscar esas caricias emocionales, aunque Esto sea, es natural. niños como lo van a buscar con mal comportamiento. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque bueno, les van a castigar, sí, pero es que si le castigan le están consiguiendo atención y ha encontrado una manera.
Otros, ¿cómo va a ser? En el deporte, como me decías, pues también casos de ese tipo. Bueno, pues a nivel de buscar el máximo resultado, entonces para eso es la competición y, ¿sabes? Y se frustran cuando no ganan, pero porque también se han identificado con que cuando consiguen los resultados que sus padres quieren es cuando se Claro, ahora sienten queridos. yo te Y eso pregunto no es ahora, saludable. ¿con quién intervienes más? ¿Con los padres o con los niños? Pues es que es paralelo, es paralelo. Realmente con quien más trabajo Ok. directamente son con niños y con jóvenes. Pero el trabajo es paralelo con los padres. Pero, o sea, en la práctica, ¿eh? O sea, si tú me dices, a ver, dime sesiones con unos con otros, bueno, pues al final tienen que acabar también el trabajo con los padres. Pero es que incluso en mi trabajo en redes sociales y demás, también coincide. Porque es que tiene que ser de una manera indispensable paralelo, paralelo. Primero, porque nuestros hijos aprenden de nosotros por imitación, ya no de lo que les decimos, sino de cómo nos comportamos. Entonces, tiene que ser un trabajo interno también de desarrollo personal propio de los padres y de las madres y paralelo de los hijos. Entonces, claro, y al final, en esa convivencia, hay que cambiar el punto de partida de los padres, que vienen con desinformación, con mucha confusión de ideas, con lo que a nosotros nos enseñaron, que no es lo saludable. Entonces, hay que trabajar con ellos para que cambien ese paradigma, para que empiecen a ver la manera de poder conectar con sus hijos, ¿no? Y de forma paralela con los niños. Maravilloso. De hecho, gracias Ana también por tu mensaje, por estar. Creo que, bueno, traes la persona idónea para hablar de estos temas que a mí me flipan, ¿no? Lo que he dicho al principio, creo que Raquel tiene una experiencia, pues ya la estamos viendo, brutal con los niños, con los jóvenes, y es una labor muy, muy, muy importante que pues queda mucho que hacer, así que tienes curro para rato, Raquel, pero apasionante. Creo que además Esto ya no para. disfrutas, se te ven los ojos, eso es fundamental. Con lo que hablamos del propósito, ojalá sigan saliendo niños, jóvenes así, con este nivel de seguridad, ¿no? De confianza en lo que hacen, de confianza en su talento, en su propósito, que sigan descubriendo hacia dónde se quieren dirigir, a quién quieren pues ayudar y cómo quieren aportar, ¿no? Eso es brutal, Raquel. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que mejor o que más te aporta este tragote que haces, este trabajo que haces? ¿Qué es lo que más te llena al final de... Mira, es que me aporta plenitud, Gabriel. O sea, yo que he estado, la mayor parte de mi vida, ¿no? Hasta hace 4 años no me dedicaba a esto. Entonces, sé lo que es estar dedicándome a otras cosas que profesionalmente se quedan de lo que yo había estudiado después, a otros momentos en mi vida profesional no, pero yo sé lo que es ahora dedicarme, porque como dices, no es trabajar, es gozar, ¿verdad? Dedicarme a mi propósito. Entonces, yo sé lo que me aporta plenitud. O sea, yo puedo decir que he vivido con mayúsculas muchísimo más, una vida mucho más plena, porque me aporta mucho sentido lo que hago y ese propósito, que los 40 años anteriores. Entonces, es que me aporta plenitud, porque claro, saber que estás impactando, ¿tú sabes lo gratificante que es cuando recibo testimonios, cuando puedo comprobar por mí misma ese cambio que ha hecho en la dirección, ¿no? Un niño, una niña, un joven o una familia, que de haber seguido sin contactar conmigo, sin leer la saga o sin, no sé, ver los directos que hago o tal, o yo o cualquier otra persona, evidentemente, pero bueno, Ajá. yo hablo de lo que yo recibo, ¿no? Que me aporta a mí. De no haber hecho nada, ¿dónde habría seguido, ¿no? En línea recta, habría llegado de aquí a X tiempo hasta a este punto, ¿no? Vale, entonces, ver y poder comprobar cómo un pequeño giro que supone contactar conmigo o trabajar la saga o bueno, ahora por ejemplo que justo hoy he lanzado una escuela para poder mentorizar de manera privada, ¿no? Esos niños. Entonces, ¿dónde les va a llevar el día de mañana a un punto totalmente diferente? A este y de este al que van a llegar en Uh -huh. realidad hay muchísima diferencia.
Entonces, poder comprobar cómo al poquito tiempo ya empiezas a ver esos cambios, ya no en los comportamientos y en los resultados, que también, y que es lo que los padres quieren, ¿no? Cambio en los resultados. Pero ¿sabes qué es lo principal? Cambio en la forma de relacionarse, sobre todo consigo mismo. Porque una vez que tienen eso, ya empiezan a relacionarse de forma diferente con los demás, con su familia, con sus compañeros, y al final los resultados son otros, claro. Si es que es así. Claro, Brutalmente alineado. entonces me aporta eso, me aporta vida, me Que aporta te veo vida, me aporta plenitud. y brutalmente alineado con ese propósito que tienes. Estoy contigo, la verdad, y bueno, creo que pues de alguna manera este mensaje, y ahora me gustaría, porque siempre lo pregunto, ¿no? Vaya llegando, vaya calando, tanto si nos escuchan niños, que es complicado, ¿no? A veces, pero ya se nos escuchan los padres, que tengan hijos y lo puedan aplicar, y no tengan hijos y quieran tener, como yo, que lo irán aplicando, ¿no? Así que si tuvieras que dejar un mensaje, pues ya sabes, a mí me gusta poner la tesitura, nos vamos mañana, esto se va a la mierda mañana, ¿no? ¿Qué te gustaría dejar, Sí. ¿no? Que traspase, bueno, pues eras que traspase los tiempos. Pues es que, a ver, en definitiva, tú creas tu vida, que es como se llama mi saga, es que es tal cual lo que pienso. Es que no es que lo piense, es que lo he experimentado en mi propia vida, ¿no? Entonces, es el mensaje real. Tú creas tu vida, o sea, tú eres creador de tu realidad, eres co-creador, ahí vienen los matices, ¿vale? Eso unido a, que es como se llama, le he puesto ese nombre también con una gran inspiración, ¿no? A esa escuela que estreno hoy, dentro de ti. Todo está dentro de ti. O sea, todo está, vale de victimizarnos, ¿no? Es que además los niños lo aprenden, ¿no? También a victimizarse. Entonces, a buscar siempre responsables fuera. Es culpa de la política, es culpa del clima, es culpa de la profesora, es culpa de mi amigo, es culpa... No, vale de victimizarse uno, ¿no? Y busca la responsabilidad en ti, pero ya no la responsabilidad como algo, ¡buf! Una boina aquí que te cae, madre mía. No, no, no. Es una preciosa responsabilidad. Darte cuenta es un alivio tremendo, darte cuenta que todo parte de ti y que todo lo que buscas fuera lo tienes dentro, entonces dentro de ti. Yo uniría esas dos, ¿no? Tú creas tu vida, ese mensaje de tú creas tu vida y todo está dentro de ti, todo. Amor, no lo busques fuera, no busques que te quieran, lo tienes dentro. Abundancia, la tienes dentro. Incluso somos parte de ese Dios, de ese gran director, somos cada uno de nosotros, ¿no? Cada cosa que podamos buscar fuera es que está Brutal. dentro de ti y no lo Fantástico. sabemos. Bueno, gracias por ese mensaje, de verdad, creo que sigue siendo muy, muy potente, escuches cuando lo escuches, ¿vale? Aunque pasa que muchas veces nos olvidamos de este tipo de mensajes, aunque después digas, ah, sí, ya lo leí, ya lo sabía, ya lo escuché, ¿no? Pero lo importante es si lo integras y lo haces, de verdad, ¿no? Y ya por último, me encantaría hacer un pequeño juego, ¿no? Sobre todo que hago con las personas que invito por aquí, ¿no? Y es muy sencillo, pero pues nos da también inspiración de, primero, para la persona para que se lo lleve, un regalo para que se lo lleve, y el otro para que las personas también se lo hagan en casa y las personas que nos escuchen aquí también, ¿no? Es muy sencillo. Yo te digo una palabra y tú vas a responder con una palabra también, pero según lo que te evoque, ¿sí? Es decir, si yo te digo, por ejemplo, pues vamos a hablar, es decir, dinero, pues tú dices, pues energía, ¿no? Correcto. Energía. Bueno, Toma. estamos conectados. Bien. Entonces, yo he apuntado algunas por aquí que te voy a ir diciendo. Las personas que por ahí también podéis preguntarle a Raquel cualquiera, así la responde. Y nada, y vamos a ver qué sale, ¿sí? Pues, Muy bien, genial. familia, Amor. amor, Dentro vamos de a ti. responsabilidad, Oportunidad. hijos, Amor. emprendimiento,
misión, dinero, energía, salud, imprescindible, juego, aprendizaje, educación, acompañamiento, autoestima, interioridad. interioridad, ok, felicidad, Ujú. bueno, Decisión. trabajo, Para gozar. me encanta, coaching, Necesario. comunicación, Medio. problema, Reto. escuela, Mm. Aprendizaje. y la última de todas, Sorprendente. Raquel. Buena, Plenitud. buenísimo, buenísimo. Bueno, Raquel, muchas gracias, de verdad, por esta conversación. Ha sido súper, súper enriquecedor escucharte y no solo por lo que has contado, sino por cómo se te ve al contarlo, cómo lo vives, cómo lo haces y una vez más, felicidades por la labor. Por favor, cuéntanos dónde te pueden encontrar, aparte de obviamente en tu cuenta, ¿no? Raquel Cabello Jimeno, ¿no? Para que, bueno, pues todas las personas que nos escuchen tengan hijos y los quieran tener, pues en algún momento, pues te encuentren. Fíjate, Gabriel, aunque incluso los quieran tener o no los tengan, todos, aquí un matiz, ¿no? Es que todos tenemos almitas, que llamo yo, en nuestro entorno, aunque sean sobrinos, hijos de amigos, y no podemos llegar a imaginar el impacto que podemos tener en cada uno de ellos. Entonces, a todos esto nos puede llegar a impactar. Estoy en todas las redes sociales, en todos los sitios, estoy igual, Raquel Cabello Jimeno. En mi página web se llama así, en YouTube tengo, bueno, pues más de 300 vídeos hablando de todo este tipo de contenido que la verdad que es muy necesario, ¿no? Estoy en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, en todas estoy igual. Y yo también bueno, y aquí voy a aprovechar, porque es que hoy es un día muy importante para mí, porque hoy he Dale, lanzado esa escuela que te decía, que es un entrenamiento particular, ¿no? Voy a ser su entrenadora personal mediante sesiones de Zoom durante 6 meses, una formación intensiva, para que lo apliquen en su día a día, ¿no? Todo esto que estamos hablando. Y desde aquí, Gabriel, estamos súper a gusto contigo en esta conversación. Te agradezco muchísimo que darme esta oportunidad porque me ha encantado de verdad compartirlo contigo. Me ha para encantado este juego ti. final. Sí, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Gracias a ti, gracias a ti. Pues no sé Y nada más, bien encantada. sencillo encontrarte y nada, que pues cuando te quieras volver a Sí, pasar, pues encantadísimo, ya sabes. Aquí sí, tienes igual tu hacemos casa, uno de en un vuelta, plan. Gabriel. Que esto da para hablar largo y Pues, tendido. Ya lo sabemos que da para mucho y pues esto nada es muy más, importante. un besazo para allá, para tu pueblo, para Igualmente, Zaragoza y nada, que igualmente. nos vemos Eso es. Ya pronto. sabes que aquí estoy Cuídate. cuando Chao a todos y necesites. gracias. Gracias. Igualmente. Gracias.